Entonces, en esta lección desarrollaremos un sencillo ejemplo práctico que nos permitirá ver en acción varias de las técnicas de preprocesamiento de datos que discutimos en la lección anterior. Recordemos entonces que el punto de partida siempre tiene que ser el problema a resolver. Entonces acá vamos a suponer una situación hipotética, y es que nos interesa encontrar si existe alguna relación entre algunas causas de muerte y el consumo de alcohol. Esa es como la gran pregunta que quisiéramos resolver. En este ejercicio no vamos a resolver este problema porque recordemos que acá el objetivo es mirar diferentes técnicas de preprocesamiento de los datos, pero el punto de partida siempre tiene que ser el problema. Miremos el set de datos. Entonces vamos a suponer que tenemos o que hemos recolectado información inicialmente de 21 países que tienen un alto consumo de vino específicamente, y entonces las columnas que contiene este set de datos son pues el país donde se tomó la muestra, el consumo de alcohol que nos indica cuántos litros de vino per cápita se consumen en la población del país. Esta columna de muertes es cuántas muertes en el país se atribuyen al consumo de alcohol. Esto está normalizado por cada 100.000 personas. Acá la columna corazón entonces nos indica cuántas muertes debidas a problemas del corazón y asociadas precisamente al consumo de alcohol se dieron en ese país, también normalizado por cada 100.000 personas, y algo equivalente entonces para las muertes asociadas a enfermedades del hígado. Entonces ese es el punto de partida de nuestro set de datos. Primero lo que tenemos que hacer es observar ese set de datos. Si no es muy extenso, pues es relativamente sencillo. En este caso no es muy extenso. Si es un set de datos gigantesco, pues ya tenemos que recurrir a herramientas automáticas de programación para poder extraer esa información. Pero en este caso, como el curso es introductorio, no nos vamos a enfocar de momento en esto. Entonces acá vemos que hay como cosas extrañas. Por ejemplo, acá hay unas columnas o unas celdas que dicen NA. Hay unos valores negativos en el número de muertes, y acá por ejemplo también hay otro valor negativo en el consumo de alcohol. Entonces la idea es de forma organizada y sistemática comenzar ese proceso de preprocesamiento de los datos. Comenzamos con la limpieza. Entonces acá tenemos el set de datos original nuevamente del lado izquierdo, y vemos acá en rojo he resaltado las diferentes celdas que presentan algún tipo de comportamiento atípico. Entonces están las celdas NA, que básicamente son celdas o datos faltantes. Entonces, de alguna manera tenemos que manejar esos datos faltantes. Una alternativa, como lo vimos en el ejercicio del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, pues es eliminar la fila completa. Esto no sería lo más recomendable. Lo ideal es tratar de preservar la mayor cantidad de datos. Entre más datos tengamos, pues podremos realizar un mejor análisis, pero entonces también tenemos que poner sobre una balanza, bueno, si vamos a preservar estos datos, ¿qué hacemos con estos datos faltantes? ¿Cómo los completamos de alguna forma? Y hay diferentes maneras de hacerlo. En próximos cursos pues veremos ya en detalle diferentes técnicas, pero por ejemplo, la técnica digamos número 1 sería recolectar nuevamente los datos. Esto a veces implica gastos de tiempo, costos en dinero, y nos puede impedir entonces continuar con el avance del proyecto. Es una restricción importante. Entonces digamos que si no podemos acceder a nuevos datos, hay otras técnicas de imputación, se llaman, que permiten completarlos de alguna forma. Hay técnicas avanzadas como de Machine Learning, o hay otras técnicas más sencillas como por ejemplo es simplemente tomar el promedio de los datos que conocemos en esta columna, por ejemplo de corazón, y ese promedio asignárselo precisamente al valor faltante. O por ejemplo analizar datos similares, es decir, buscar un país que tenga un consumo de alcohol similar, un nivel de muertes similar, un nivel de muertes asociado al hígado similar, o un grupo de países con características similares, y entonces asignar el promedio de esos países similares al comportamiento de Canadá para completar ese dato faltante. Entonces hay diferentes alternativas. Lo importante es que ustedes tengan un panorama claro de que hay diferentes formas de hacerlo. Todo dependerá del problema que queramos resolver, y la técnica que usemos pues va a tener un efecto en el análisis posterior que hagamos de los datos. Acá vamos a suponer, por simplicidad, como es un curso introductorio, que vamos a usar la técnica más sencilla, que es el promedio. Entonces simplemente vamos a tomar el promedio de todos estos valores que tenemos acá, que son valores conocidos sin incluir los datos faltantes. Ese promedio, como lo podemos ver acá, es de 184.84, lo vamos a redondear al entero más cercano y eso nos daría entonces 185. Entonces si nos vamos acá a la tabla del lado derecho, pues acá tenemos en esa columna, en esa celda faltante de la columna corazón, 185 y 185.
Lo mismo podemos hacer con este otro dato faltante que es de la columna hígado para el caso de España. Entonces podemos tomar el promedio de todos los datos que aparecen en esta columna sin incluir el dato incompleto. Ese promedio es de 20.26 y entonces venimos acá y lo redondeamos al número más cercano con 2 decimales y lo dejamos en 20.27. Ahí estamos haciendo imputación de los datos. ¿Qué más podemos hacer entonces o qué más podemos observar? Acá observamos cosas extrañas también en este proceso de limpieza y es que el consumo de alcohol, como es la cantidad de litros de vino que ingiere la población, pues ese consumo no puede ser negativo. Acá también, por ejemplo, tenemos el número de muertes no puede ser negativo, entonces de pronto pueden ser errores al momento de digitar los datos si estos fueron capturados de forma manual y por tanto entonces simplemente acá podemos representarlos como los valores positivos. Entonces acá lo importante es tener en cuenta que siempre tendremos que enfrentarnos a un proceso en el cual tenemos que tomar la decisión de qué tipo de técnica usar para el manejo de esos datos y eso tengamos en cuenta que siempre tendrá una implicación en el análisis que hagamos posteriormente. Y esa sería como la limpieza inicial. Hablemos de la integración y de la transformación de los datos. Entonces, supongamos que posteriormente, después de adquirir el primer set de datos, logramos recolectar algunos datos provenientes de otro país, que en este caso es Chile. Pero esos datos no están en el formato del set de datos original, es decir, no tenemos ya el consolidado de información solo para Chile, sino que tenemos información de algunas comunas de Chile, de 7 comunas, Antofagasta, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Y tenemos la información de el consumo de alcohol para las personas de esas comunas, el consumo de litros de alcohol normalizado también por 100.000 habitantes y acá el número de enfermedades cardíacas pero normalizado por millón de habitantes. Y también tenemos otra columna que son los accidentes fatales relacionados con el consumo de alcohol también por cada millón de personas. Estos son los datos que tenemos acá. Entonces, ¿qué observamos? Que para el set de datos original no nos interesan los datos por comunas o por departamentos o por provincias, sino que nos interesa el dato consolidado del país. Entonces, de alguna forma, tenemos que integrar estos datos. Pero además de eso, acá tenemos los datos por cada millón de personas de enfermedades cardíacas y en el set de datos original vienen normalizados por cada 100.000 habitantes. Acá tenemos una columna que no es relevante porque tenemos esos accidentes fatales relacionados con el consumo, por ejemplo accidentes de tránsito que no resultan relevantes para este estudio que estamos haciendo. Entonces tenemos una columna que no tiene relevancia para nuestro estudio, la podríamos eliminar, pero estos datos tenemos que integrarlos o sumarlos de alguna manera y luego llevarlos a la representación numérica adecuada, normalizado no por millón de habitantes sino por 100.000 habitantes. Entonces eso es lo que tenemos que hacer acá en este proceso de preparar este subset de datos para luego integrarlo al set de datos original. Entonces tenemos que pasar las muertes al equivalente de cada 100.000 habitantes, eliminar la última columna de accidentes fatales y luego sí consolidar esos valores que nos queden para poder tener una cantidad o cantidades numéricas asociadas únicamente al país. Eso es lo que hemos hecho acá. Entonces hemos tomado las 7 comunas nuevamente. El consumo de alcohol lo hemos dejado tal cual, sin ningún cambio con respecto a esta columna original. La columna de enfermedades cardíacas, para pasar del equivalente de millón de habitantes a normalizarlo por 100.000 habitantes, pues dividimos simplemente estos valores entre 100. Entonces, si observamos acá la ecuación que colocamos en el procesador de hoja de cálculo, pues lo tenemos dividido entre 100 y ya tenemos la representación numérica en el formato que nos sirve para el set de datos original. Y luego consolidamos esa información. Entonces, vamos a suponer que estas 7 provincias son muy representativas de lo que ocurre en Chile. Esta es otra decisión también a la que usualmente nos tenemos que enfrentar en un proyecto real. Es decir, tendremos que tomar decisiones que van a impactar precisamente el análisis de los datos. Y en este caso entonces vamos a asumir que son representativas y que entonces el indicador de consumo de alcohol para el país va a ser el promedio, por eso colocamos acá average, de esos datos que tenemos acá. Y el promedio entonces de personas que resultan afectadas por enfermedades cardíacas asociadas al alcohol va a ser el promedio de estas 7 provincias o comunas que tenemos ahí. Acá lo estamos redondeando a un número entero. Entonces ya tenemos estos datos consolidados para el país de Chile y lo que tenemos que hacer es integrarlo ya a nuestro set de datos. Entonces llevamos estas columnas de consumo de alcohol y enfermedades cardíacas. Acá la última fila tenemos acá entonces el 252 del consumo de alcohol
y el 171 de enfermedades cardíacas. Pero ¿qué ocurre? Que no tenemos el número de muertes, es decir, este subset de datos no nos da el número de muertes por cada 100.000 habitantes para el caso de Chile y no nos dice nada con respecto a las enfermedades del hígado asociadas al consumo de alcohol. Es decir, que tendríamos ahí datos faltantes también. Y también entonces lo que podemos hacer es completar esos datos, acá nuevamente entre el criterio nuestro como científicos de datos de si es lógico o si es adecuado hacer esa imputación de datos con base, por ejemplo, en el promedio. En este caso vamos a suponer que se usa el promedio, entonces lo imputamos ese dato faltante con 830 y en este caso con el promedio de los demás países que tenemos originalmente en nuestro dataset. Y ya tenemos entonces el país de Chile integrado a nuestro set de datos. Muchas veces, acá vamos a otra fase, entonces muchas veces también en ese proceso, es un proceso iterativo, no quiere decir que si ya limpiamos los datos ya podemos seguir con la otra fase y no tendremos que hacer una limpieza nuevamente. Probablemente en ese proceso nos iremos dando cuenta de otras anomalías en los datos y tendremos que devolvernos a fases previas. Este es el caso también, entonces por ejemplo, si observamos ya nuestro set que obtuvimos después de la integración, este último que teníamos acá, después de la fase de integración de agregar el país de Chile, tenemos entonces que, partiendo de ese set de datos, usando alguna técnica o por simple inspección visual, acá observamos algunas cosas atípicas. Vemos, por ejemplo, que Italia tiene un valor muy alto de consumo de alcohol comparado con los demás países y por otro lado Noruega tiene un valor muy bajo. Entonces estos se conocen como valores extremos. Están muy por encima, muy por debajo del rango normal de valores. Entonces hay diferentes técnicas rigurosas que podemos usar para determinar si esos son valores extremos. Pero en este caso digamos que asumimos que son efectivamente valores extremos y entonces tenemos que tomar la decisión de qué hacer con esos valores extremos. Hay varias alternativas, nuevamente eliminar los datos, imputarlos, es decir, tomar los datos similares de países similares, con características similares y reemplazarlos por esos datos, reemplazarlos con el promedio, etcétera, etcétera. Acá digamos que también, dependiendo del contexto y los detalles que conozcamos del proyecto, podemos decir que acá de pronto lo que está ocurriendo es que el punto decimal se ubicó incorrectamente y que en lugar de 27.9 es 2.79. Esa decisión tengamos en cuenta que afectará posteriormente el análisis, pero son las decisiones que tendremos que tomar en el camino por dónde irnos en un momento dado. Y acá digamos que en Noruega lo mismo. De pronto este punto decimal no está ubicado correctamente, lo ubicamos una posición a la derecha y con eso entonces ya hemos corregido esos valores extremos. A veces los valores extremos no tenemos que corregirlos porque de pronto nos están indicando algo extraño que está pasando en el mundo real con esos datos y tenemos que prestarles atención. Entonces la idea no es siempre modificarlos, sino que todo depende del contexto que tengamos en nuestro problema. Por ejemplo, si tenemos un sistema para detectar anomalías que están relacionadas con transacciones bancarias fraudulentas. Casi siempre las transacciones son normales, pero en un momento dado hay transacciones fraudulentas. Esos valores que estemos analizando serán valores extremos o muy altos o muy bajos, y ahí digamos que no nos conviene eliminar esos datos, sino que más bien prestarles atención porque ahí algo raro está ocurriendo con la situación real a la cual están asociados esos datos. Entonces, listo, acá digamos que en este caso ya tenemos limpios los datos. El siguiente paso es la reducción. Entonces la reducción, en el video anterior mencionábamos que a veces es eliminar columnas que no resultan relevantes. En este caso todas las columnas resultan relevantes para el estudio que estamos haciendo, pero acá digamos que nos vamos a enfocar en otro tipo de reducción, y es que estos datos numéricos están representados con demasiados decimales. Que si tuviésemos no 23 registros o 22, sino miles y miles de registros, esto ya podría poner una restricción en términos del espacio en memoria que requerimos para almacenar esos datos. Entonces, también un tipo de reducción es cómo almacenarlos en un formato que no ocupe tanto espacio en el sistema de almacenamiento, y entonces podríamos decir que nos convendría en este caso representar esta columna de consumo de alcohol y esta columna de hígado con menos cantidades decimales para reducir ese espacio de almacenamiento, suponiendo el caso hipotético de que tuviésemos miles y miles de registros. Entonces eso es lo que hemos hecho acá. Hemos simplemente representado cada dato con una cantidad decimal
y ya entonces eso en teoría, pues digamos si tuviésemos una base de datos, ocuparía menos espacio de almacenamiento y optimizaría, digamos, el uso de ese recurso. Entonces esa es otra herramienta de reducción que no mencionamos en el video anterior, pero que hay que tener en cuenta que, digamos, dependiendo del proyecto que estemos realizando y del problema que queramos resolver, tendremos, digamos, un abanico amplio de posibilidades para el manejo de diferentes elementos de preprocesamiento. Entonces acá este es uno particularmente. Y por último, entonces vamos a hablar de la discretización. Y acá podemos mirar, por ejemplo, lo siguiente. Digamos que en el análisis que estamos realizando no nos interesa mirar este consumo de alcohol, que es una variable numérica continua. Tenemos valores con cantidades decimales dentro de un cierto rango. No nos interesa analizar la variable continua, sino que nos interesa analizarlo de forma discreta, es decir, generar, por ejemplo, niveles de consumo de alcohol, si es lo que nos resulta útil para el análisis. Nuevamente esto lo estamos atando precisamente al problema que queremos resolver. Entonces, en el camino puede ser que nos demos cuenta que nos resulta más útil definir diferentes niveles de consumo de alcohol. Entonces, por ejemplo, podríamos decir: el nivel 0 va a ser un consumo bajo y va a ser aquel para el cual los valores de consumo de alcohol son menores o iguales a 1. El moderado vamos a suponer un rango entre 1 y 2, el medio entre 2 y 5 y un consumo alto superior a 5. Entonces, con base en eso, tenemos que programar de alguna manera la conversión entre este consumo, variable numérica continua, a este consumo de alcohol que va a ser una variable categórica ya. Estos números 0, 1, 2 y 3 van a representar una variable categórica y entonces esa categoría va a ser 2, por ejemplo, en este caso, nivel de consumo medio, 0, nivel de consumo bajo, 3, nivel de consumo alto. Entonces ese sería como el proceso de discretización que podríamos llevar a cabo en este proyecto en particular. Y con esto ya tendríamos para este proyecto en particular el preprocesamiento de estos datos. Con este sencillo ejemplo hemos visto varios de los pasos que están involucrados en el preprocesamiento de los datos en un proyecto de ciencia de datos. Aunque tengamos en cuenta que en la práctica muy probablemente tendremos sets de datos mucho más complejos y por tanto requeriremos herramientas mucho más sofisticadas que el procesador de hojas de cálculo que usamos en este ejemplo. Así que con esto culminamos la segunda sección del curso en donde hablamos de todo lo relacionado con los datos. Entonces en la próxima sección nos enfocaremos en todo lo relacionado con el análisis, comenzando con el análisis exploratorio y el análisis descriptivo de los datos, que serán precisamente los temas de la próxima lección.